En 1978, un hombre acabó con la vida del prometido de su hija frente a testigos. No fue un acto impulsivo ni un momento de confusión. Fue una decisión fría, ejecutada sin prisa, como si ya estuviese tomada desde antes. El disparo no solo terminó con una vida, también dejó claro algo mucho más inquietante. Este no era un hombre que temiera las consecuencias. Cuando llegó la policía no intentó escapar, simplemente aceptó lo que había hecho y aún así nunca fue encarcelado. No porque fuese inocente, sino porque el sistema no sabía qué hacer con él. Su condición física lo convirtió literalmente en alguien que la ley no podía encerrar de forma convencional. Durante años, ese mismo hombre aterrorizó y controló a su familia desde una silla. No necesitaba ponerse de pie para imponer miedo. Su presencia era suficiente. Su voz, sus amenazas y su historial violento mantenían a todos en silencio. Dentro de esa casa no había refugio, no había descanso, solo una tensión constante, como si algo estuviera a punto de estallar en cualquier momento. El alcohol empeoraba todo, convertía cada discusión en una amenaza real, cada mirada en un posible detonante. Su familia no vivía con él, sobrevivía a su lado, y lo más perturbador es que todos sabían lo que era capaz de hacer, ya lo había demostrado, y aún así nadie intervenía. Hasta que un día el miedo cambió de forma, dejó de ser pasivo, se volvió decisión. Su propia esposa, después de años llegó a un límite del que ya no se regresa. No fue un impulso, fue algo que se fue construyendo lentamente, entre golpes, amenazas y noches sin salida. Y cuando finalmente actuó, lo hizo de la única manera que creía posible. Le pagó a alguien para que acabara con su esposo. Su nombre era Grady Stiles, pero el mundo lo conocería como el Chico Langosta. Grady Franklin Stiles Jr. nació en 1937 en Pittsburgh, Estados Unidos. Desde el primer momento, su llegada al mundo no pasó desapercibida. No fue un nacimiento común. Había algo en su cuerpo que lo hacía distinto, algo que, para muchos, resultaba imposible de ignorar. Tenía una condición genética llamada ectodactila, una malformación que afectaba manos y pies, dándole una apariencia similar a pinzas. No era solo una diferencia física, era algo que, en esa época, marcaba una persona de por vida, algo que definía cómo los demás lo verían, incluso antes de que pudiera hablar. Pero en su familia, eso no era nuevo. Su padre también la tenía, y su abuelo. Era una condición que se había transmitido durante generaciones, casi como una herencia inevitable. Sin embargo, detrás de los Stiles no se veía como una discapacidad en el sentido tradicional. Era de hecho todo lo contrario. Durante generaciones esa condición no fue vista como un limitante, sino como una oportunidad, una forma de ganarse la vida en un mundo que convertía lo diferente en espectáculo, porque los Stiles no eran una familia cualquiera, eran parte del mundo del circo. Un mundo donde lo inusual no solo era aceptado, era celebrado, donde lo que para algunos era un motivo de rechazo, para otros se convertía en atracción, en ingreso, en supervivencia. Desde pequeño, Grady fue llevado de ciudad en ciudad, creciendo en carpas, escenarios improvisados y multitudes curiosas. No tuvo que elegir ese camino, ya estaba dentro de él desde antes de entenderlo. Fue exhibido como una atracción. La gente pagaba por verlo, por observar cada detalle de su cuerpo, por señalarlo, por llamarlo monstruo. Y aunque esas palabras venían de desconocidos, se repetían lo suficiente como para quedarse. Ese fue su entorno, ese fue su concepto de normalidad. No hubo escuela como tal, no hubo una infancia común, ni juegos en un vecindario, ni amigos fuera de ese mundo itinerante. Su realidad estaba limitada por el circo, por la mirada ajena, por el juicio constante, solo miradas y dinero. En el escenario, Grady era un espectáculo. Las luces lo envolvían, el público lo observaba en silencio, y durante unos segundos todo tenía un sentido claro. Él era la atracción, el Chico Langosta, alguien por quien la gente pagaba por ver, comentar y recordar. Pero fuera de ese espacio la cosa era completamente diferente. Nunca aprendió a caminar. Desde pequeño, su movilidad dependía por completo de la fuerza de sus brazos. Se desplazaba apoyándose en ellos, arrastrando el cuerpo con una técnica que, con los años, se volvió casi mecánica. Sus brazos crecieron fuertes, desproporcionadamente fuertes, capaces de sostenerlo, de impulsarlo y eventualmente de hacer daño.
Y ahí empezó algo importante, porque aunque su cuerpo tenía limitaciones evidentes, su capacidad para ejercer violencia no la tenía. El entorno en el que creció tampoco ayudaba. El circo no era un lugar de contención emocional, era un espacio duro, donde cada quien sobrevivía como podía, donde lo raro era rutina y donde el dolor muchas veces se ignoraba si el show continuaba. Nadie estaba realmente pendiente de formar carácter, de educar emociones, solo de seguir adelante. Desde joven, Grady comenzó a desarrollar un carácter agresivo. No era solo frustración, era algo más profundo, una mezcla de resentimiento, exposición constante y una vida entera siendo observado como algo distinto. Con el tiempo, esa tensión interna empezó a salir. Se volvió alcohólico, controlador, explosivo. El alcohol no era solo un escape, era un detonante. Intensificaba lo que ya estaba ahí. Hacía que cualquier pequeña situación escalara rápidamente. Aún así intentó construir una vida normal dentro de lo posible. Se casó con una mujer llamada Mary Teresa. Durante un tiempo, todo pareció encontrar cierta estabilidad. Tuvieron hijos, formaron una familia. Había una rutina, una estructura, algo que desde fuera podía parecer funcional. Pero esa estabilidad era frágil. Poco a poco, la violencia empezó a aparecer. Al inicio, podían ser episodios aislados, momentos de tensión que se justificaban o se minimizaban, pero con el tiempo dejaron de ser excepciones, se volvieron la norma. No era un arranque, era constante. Golpes que no siempre dejaban marcas visibles, pero sí profundas. Amenazas que se quedaban en el aire, cargadas de tensión. Humillaciones que desgastaban poco a poco. La casa dejó de ser un lugar seguro. Y algo aún peor, nadie intervenía. Dentro del mundo del circo, muchas cosas se toleraban. La línea entre lo aceptable y lo inaceptable era difusa. Cada quien lidiaba con sus propios problemas. Y mientras el espectáculo continuara, lo demás quedaba en segundo plano. Porque en el circo, lo extraño se normaliza. Incluso cuando es extraño, ya no es solo lo que se ve por fuera, sino lo que empieza a pasar puertas adentro. Los hijos de Grady crecieron con miedo. No era un miedo puntual, ni algo que apareciera solo en momentos específicos. Era constante, estaba en el ambiente, en los silencios, en la forma en la que todos medían sus palabras antes de hablar. Vivían dentro del mundo del circo, pero no como algo mágico, sino como un entorno inestable. Cambiaban de ciudad constantemente, dormían en remolques o espacios improvisados y estaban rodeados por personas que, al igual que ellos, cargaban sus propias historias difíciles. No había un lugar seguro al cual regresar. Y dentro de ese entorno estaba su padre. No sabían qué versión de él iba a aparecer cada día. El artista, el hombre que, frente al público, parecía tener control, presencia e incluso cierto carisma. O el hombre violento, el que gritaba, el que golpeaba, el que hacía que todos bajaran la mirada. En el circo, Grady seguía siendo una figura importante. Su condición lo mantenía como una atracción, alguien que generaba dinero, alguien que tenía un lugar asegurado dentro de ese sistema. Y eso también le daba poder, un poder silencioso, pero constante, porque mientras él fuera útil, nadie iba a cuestionarlo demasiado. Ese contexto hacía todo muy difícil para su familia. No había escapatoria real, no había autoridades cerca que intervinieran, no había una red de apoyo estable, solo movimiento y miedo. Su hija Donna fue una de las más afectadas. Creció viendo de cerca esa dualidad, aprendiendo a reconocer señales, a anticiparse, a mantener el silencio cuando era necesario. Como muchas situaciones similares, desarrolló una forma de sobrevivir más que de vivir. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Donna creció, y con eso también apareció el deseo de tener una vida distinta. Se enamoró, se comprometió. Por primera vez parecía haber una salida, una posibilidad real de alejarse de ese entorno, pero Grady no aprobó la relación. Para él nadie era suficiente, nadie estaba a la altura de lo que él consideraba aceptable. Pero más allá de eso había algo más profundo. La idea de perder a su hija no era solo emocional, era una pérdida de dominio. Se quedaría sin control y entonces tomó una decisión, una que no solo cambiaría la vida de su familia, sino que marcaría el inicio de algo mucho más oscuro. En 1978, Grady Stiles acabó con la vida del prometido de su hija, Jack Lane.
No fue una confrontación larga ni un momento caótico. Fue directo, un acto que ocurrió en cuestión de segundos, pero que venía cargado de tensión acumulada. Le disparó frente a testigos, personas que estaban ahí, que vieron lo que pasó sin filtros, sin dudas. No hubo confusión sobre lo ocurrido, no hubo versiones contradictorias, sin ocultarse, sin intentar escapar. Simplemente lo hizo. Después del disparo, no hubo desesperación ni intento de huida, no hubo prisa. La escena no terminó en persecución, terminó en silencio, un silencio incómodo, pesado, donde lo único claro era que algo irreversible acababa de suceder. Fue arrestado poco después. El caso era claro desde el inicio. No era una investigación compleja ni un crimen difícil de reconstruir. Había pruebas, había testigos, había un responsable directo. Todo apuntaba a una condena firme. Pero entonces ocurrió algo que parece sacado de una historia absurda, pero es completamente real. Durante el proceso, el juez se enfrentó a un problema que en ese momento el sistema no sabía cómo manejar. La condición física de Grady no encajaba dentro de la estructura del sistema penitenciario. No podía caminar, requería ciertas condiciones específicas y las cárceles no estaban preparadas para alguien como él. No era una cuestión de culpabilidad, era una cuestión logística. El resultado fue una decisión que dejó a muchos desconcertados. En lugar de una sentencia de prisión convencional, recibió 15 años de libertad condicional, una condena que, en la práctica, lo mantenía fuera de una celda. No hubo encierro, no hubo aislamiento, volvió a casa, al mismo lugar donde todo había empezado. Después del disparo, todo empeoró. No fue un punto de quiebre que trajera consecuencias, fue una confirmación, porque ahora Grady tenía algo más peligroso que antes, la certeza de que podía salirse con la suya. Ya no era solo un miedo basado en lo que podría hacer, ahora había una prueba real, un antecedente imposible de ignorar. Había acabado con alguien y había vuelto a casa. Esa idea cambió todo dentro de esa familia. La violencia se intensificó, no en un estallido único, sino de forma constante, más pesada, más segura, como si ya no hubiera necesidad de contenerse, como si cualquier límite hubiera desaparecido. Golpeó a su esposa, la controlaba, la aislaba. No eran solo ataques físicos, eran formas de dominio, miradas que advertían, silencios que presionaban, palabras que no necesitaban gritarse para dejar claro el peligro. Aterrorizaba a sus hijos. Ellos ya no solo veían a un padre violento, veían a alguien capaz de arrancar una vida y seguir adelante. Esa realidad se instaló en la casa como una presencia permanente, algo que no se decía todo el tiempo, pero que estaba en cada rincón. Amenazaba constantemente, no siempre con palabras directas, a veces bastaba con insinuaciones, con recordar lo que ya había hecho, con dejar claro, sin decir del todo, que podía volver a hacerlo. Su esposa intentó dejarlo. Hubo intentos, momentos en los que parecía posible escapar, pero salir de ahí no era tan simple como tomar una decisión. Habían factores que la retenían, que la hacían dudar, que la empujaban de regreso. Había miedo, un miedo real, justificado, basado en hechos. Había dependencia, años de una dinámica que había desgastado su capacidad de reaccionar. Y había algo aún más fuerte, la sensación constante de que nadie la iba a ayudar. Porque si la ley no hizo nada cuando mató a alguien, ¿qué iba a pasar ahora? Esa pregunta no tenía respuesta, y en ese vacío, el miedo creció todavía más. En 1992, su esposa ya no estaba buscando una salida fácil, estaba buscando una definitiva. Durante años había vivido en una rutina marcada por el miedo. No era algo ocasional, era constante. Sabía cómo reaccionaba Grady. Sabía hasta dónde podía llegar, porque ya lo había demostrado antes, y con el tiempo esa realidad dejó de ser algo que pudiera ignorar. Intentar dejarlo no había funcionado, alejarse no garantizaba seguridad, y vivir así tampoco era una opción. Fue entonces cuando tomó una decisión extrema. Contactó a un hombre llamado Chris Wyant. No era alguien cercano, no formaba parte de su vida cotidiana. Precisamente por eso lo eligió. Necesitaba a alguien externo, alguien que no tuviera vínculos emocionales ni dudas. Le ofreció dinero para matar a Grady.
No fue una decisión larga ni complicada. Fue un acuerdo claro, directo. El objetivo era uno solo: terminar con la situación de forma permanente. No fue un arrebato. No fue algo que ocurrió en medio de una pelea. Fue planeado. Wyatt sabía lo que tenía que hacer. El 29 de noviembre de 1992 entró a la casa. No hubo señales de alarma. No era un lugar ajeno para quienes conocían la rutina de la familia. Todo parecía normal, pero no lo era. Grady estaba ahí, dentro de su propio espacio, en un lugar donde durante años había ejercido control sobre todos. Wyatt se acercó y le disparó. No hubo confrontación, no hubo advertencias. Fue rápido. Grady Stiles murió dentro de su casa, en el mismo lugar donde había pasado gran parte de su vida, donde había construido su entorno, su autoridad y también su violencia. Ahí terminó todo. Cuando la verdad salió a la luz, el caso tomó un giro incómodo. Ya no se trataba solo de un asesinato con un responsable claro. La historia traía consigo años de contexto que no se podían ignorar y que complicaban cualquier juicio simple. Porque sí, había un asesinato, había un plan, había dinero de por medio, había una ejecución directa, pero también había algo más. Había años de abuso documentado, testimonios de familiares que describían un ambiente de violencia constante. No eran versiones aisladas, eran relatos que coincidían en lo mismo: miedo, control, agresiones físicas y psicológicas. Vecinos y personas cercanas sabían que algo no estaba bien, pero, como en muchos casos, nunca hubo una intervención real que cambiara la situación. Cuando el caso llegó a las autoridades, no pudieron ignorar ese contexto. Durante el proceso, la defensa presentó un argumento clave. La esposa de Grady no actuó desde la maldad, sino desde la desesperación. No era alguien que buscara beneficio personal, ni alguien con antecedentes criminales. Era una mujer que llevaba años viviendo bajo presión, con miedo constante y sin una salida clara. Se habló de abuso doméstico, de violencia prolongada, de un entorno donde el peligro era real, no una exageración. El tribunal tenía que decidir algo complicado: cómo juzgar un crimen que nace dentro de otro crimen más largo. La esposa de Grady fue condenada, pero recibió una sentencia relativamente reducida en comparación a otros crímenes similares. Muchos fuera del tribunal no la vieron como una criminal, la vieron como alguien que había llegado al límite. Como alguien que, después de años sin protección, tomó una decisión extrema porque no veía otra opción. Chris Wyatt también fue sentenciado. En su caso, la ley fue más directa. Él ejecutó el acto, disparó, cumplió el acuerdo. Su participación no tenía el mismo contexto emocional o histórico, y eso se reflejaba en su condena. Pero incluso con las sentencias dictadas, el caso no cerró del todo, porque más allá de lo legal, quedó una discusión abierta, una que no se resuelve fácilmente. ¿Qué pesa más, el acto final o todo lo que lo provocó? ¿Se puede juzgar una decisión sin entender completamente el entorno en el que nació? Para algunos, la respuesta era clara: hubo un asesinato, y eso no tiene justificación. Para otros, la historia era distinta. Veían una mujer atrapada durante años, ignorada por un sistema que no pudo protegerla, enfrentando a alguien que ya había demostrado hasta dónde podía llegar, y que, aún así, seguía libre. Y entonces la pregunta empezó a cambiar. Ya no era solo quién cometió el crimen, sino quién había construido el escenario para que ese crimen ocurriera. Porque al final, este no fue un caso con una línea clara entre el bien y el mal. Fue una historia donde la violencia no empezó en 1992 y donde la justicia llegó demasiado tarde para evitarlo. Y así, la pregunta quedó en el aire, incómoda, sin una respuesta definitiva. ¿Quién era realmente el monstruo en esta historia? Durante años Grady fue exhibido como algo que no era completamente humano, como un fenómeno, una rareza que la gente miraba sin entender, pero esa nunca fue la verdadera historia, porque la tragedia no estaba en su cuerpo, no estaba en sus manos deformes, ni en la forma que la gente decidió verlo desde niño, estaba en lo que pasó después. En todo lo que se construyó alrededor de ese entorno, en la violencia que creció con los años, en el miedo que se instaló dentro de su propia casa,
El circo lo convirtió en espectáculo, en alguien que vivía de ser observado, pero fuera de ese escenario no había luces, ni aplausos, ni control. Había una familia, y dentro de esa familia hubo daño. Al final su historia no terminó con reconocimiento, ni con redención, ni con un cierre que diera sentido a todo lo anterior. Terminó en silencio, sin público, sin show, y con una decisión que no vino de la justicia, sino de quienes vivieron ese miedo de cerca. Porque no murió como artista, ni como figura del circo. Murió como alguien al que su propia familia ya no podía soportar. Y tal vez ahí está lo más incómodo de esta historia, que el verdadero horror no estaba en cómo se veía, sino en todo lo que ocurría cuando las luces se apagaban.